Los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios son los que piensan que ya la han encontrado. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Alicia Van Ostende, diputada regional del Partido Socialista y exconsejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Señora Van Ostende, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, un tema recurrente es el hecho de que seguimos hablando, señora Van Ostende, del tema de los decretos de reparcelación, de reconstrucción en la isla de La Palma, si no son inconstitucionales. Bueno, a mí me gustaría preguntarle cuál ha sido su reacción después de que la consejera de Presidencia, Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias, la señora Nieves Lady Barreto, haya afirmado el hecho de que supuestamente el anterior gobierno regional haya ocultado las advertencias de irregularidades que el Gobierno de España planteó sobre estos decretos urbanísticos y agrícolas. Nos parece muy grave esas acusaciones de la señora consejera. Nosotros no queremos dar la sensación a los ciudadanos que estamos, parece una partida de ping-pong, ¿no? Entre el gobierno y la oposición, pero nosotros somos conscientes y creemos que se hizo bien el trabajo. De hecho, se hizo reuniones previas con los ministerios responsables para poder limar esos decretos y no tener problemas después, porque no hay que olvidarse que esas cuestiones de constitucionalidad se hacen una vez que estén a los decretos aprobados. Normalmente, no antes. Nosotros sí que tuvimos esas reuniones, sí que se vieron cuestiones que se pulieron en las últimas versiones de los decretos, sobre todo en el decreto de reconstrucción residencial, que es el más complejo. Había cuestiones como temas de la evaluación ambiental, que se corrigió, de las expropiaciones forzosas que no aparecen en los últimos borradores de decreto. Es decir, que todas esas cuestiones que dice la señora consejera del Gobierno de Canarias que el comisionado les advirtió, era sobre borradores anteriores al último, que fue el que se presentó en julio por parte del consejero Balbuena. Es decir, esos decretos ya entendemos nosotros que tienen el visto bueno en principio, que no tienen problema y que se podrían aprobar desde el punto de vista de la legalidad. Nosotros nos preguntamos si hay otros intereses, si el Gobierno de Canarias quizás quiere hacer modificaciones sustanciales en esos decretos. Entendemos que puede ser así y entendemos que ese es el motivo por el que están retrasando los decretos, porque están trabajando para modificarlos. Nosotros sí le preguntamos al Gobierno de Canarias por qué lo quiere modificar y en qué sentido lo quiere modificar. Eso sí nos gustaría saberlo. Y eso lo veremos cuando se aprueben los decretos. Cuando finalmente se aprueben los decretos, veremos si esas modificaciones realizadas a qué atienden, ¿no? Pero sí le pedimos la semana pasada en el Parlamento de Canarias que se reuniese con los afectados. Ha habido esa reunión un poco de un día para otro, yo creo que causada por nuestra petición, y agradecemos que el presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente hayan venido a La Palma a sentarse con los afectados para hablar de lo que se ha hecho, que ha sido bastante poco en estos 3 meses, y de lo que se pretende hacer. Nosotros decimos que seguiremos trabajando en el Parlamento en nuestra responsabilidad, que es ahora controlar la acción del Gobierno. Señora Van Ostende, se habla también de aspectos contrarios a la Carta Magna relacionados con el derecho a la propiedad privada. La consejera también ha hecho hincapié en esa invasión de varias competencias estatales, incluso se habla de la necesidad de un informe de evaluación ambiental. Y yo me pregunto si realmente todos estos puntos que destaca la señora consejera son ciertos. Le pregunto si hubiese atrevido el señor Ángel Víctor Torre a instar al gobierno regional a aprobar cuanto antes estos decretos. Claro, como yo le digo, esas cuestiones que comenta la señora consejera ya se solventaron en el último borrador de decreto que presentó el anterior consejero de Transición Ecológica, el señor Balbuena. Es decir, que esas cuestiones ya están solventadas. Y además es aún más grave que la señora consejera nos acuse de esconder informes. Además que es la consejera de Administraciones Públicas, que sabe perfectamente cómo funcionan los procedimientos administrativos y sabe perfectamente que además los mismos técnicos que trabajaron estos decretos son los que los siguen trabajando, son los que han estado en todas las reuniones acompañando a los políticos y son realmente los que han hecho el trabajo técnico. Es decir, ¿qué quiere decir la señora consejera? Que los técnicos también han estado escondiendo informes contrarios a los decretos. Es decir, pone en duda no solo el trabajo de los políticos, sino el trabajo de los técnicos. Yo creo que los ciudadanos no se merecen que digan eso. Tampoco no creo que nos merezcamos que nos insulten de esa manera, diciendo que somos capaces de hacer algo tan contrario a la legalidad como esconder informes.
Nieves Lady Barreto ha manifestado también su preocupación ante el supuesto pronunciamiento reciente de la Unión Europea sobre los recursos judiciales ya advertidos contra el decreto agrícola de concentración parcelaria. Consejera, ¿realmente por qué ustedes cuando estuvieron en el gobierno regional no aprobaron estos decretos? Bueno, nosotros no lo aprobamos porque yo lo tenía preparado casi un mes antes de las elecciones, y realmente nos pareció un poco electoralista. Aprobamos decretos justo en la época de pre-campaña y de campaña ya prácticamente. Y decidimos no meter más presión en las semanas de la campaña y dejar eso fuera de la discusión política, porque entendemos que estos decretos no pueden entrar en la discusión política. Son decretos demasiado importantes para el futuro de La Palma, para estar con rifirrafe y para aprovecharlos políticamente. Por eso decidimos dejarlos para después, pero los dejamos ya listos, presentados a los ciudadanos. De hecho, tenemos 2 páginas web en el Gobierno de Canarias que están todavía. Una es la reconstrucción por parte de Transición Ecológica y otra es la página del Plan Valle, que es la parte agrícola. Las 2 páginas están, cualquier que nos esté oyendo las puede visitar y podrá comprobar que no hay nada nuevo desde el mes de julio y que esos últimos borradores están ahí. También los pueden coger, los pueden leer y ver exactamente si es real o no es real lo que dice la señora consejera. Es decir, que están a disposición de cualquiera que los pueda revisar y controlar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de preguntarle al señor Borja Perdomo, portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, cuál era su opinión respecto a esta polémica que ha surgido en torno a los decretos de reconstrucción. Y él, por ejemplo, se pregunta por qué desde Coalición Canaria no especifican cuáles son esos artículos que supuestamente son inconstitucionales. ¿Usted también se ha hecho esta pregunta? Bueno, yo voy más allá. Si yo soy consejera del gobierno y entiendo que hay un decreto que está mal en un artículo, ¿qué hago? ¿Me espero 3 meses quejándome o lo cambio? Yo lo cambiaría. Y además, cuanto antes mejor. Y diría, fíjense, no estamos de acuerdo con esto y lo cambiamos. Lo que no vale es, no estamos de acuerdo con esto, con algo que no sabes muy bien qué es, y no vamos a hacer nada sino echar la culpa a los anteriores. Entonces, claro, esta inmovilidad, pero nos preocupa, esta inmovilidad, y nos hace sospechar que hay algo más detrás, y entendemos que puede ser un cambio. Y bueno, yo entiendo que el gobierno tiene derecho a hacer los cambios que considere oportunos, siempre en colaboración con los afectados, por supuesto, pero yo entiendo que pueda tener otra visión de determinadas cuestiones, porque es lícito, pero que lo diga, que no utilice la mentira y la acusación al anterior gobierno para justificar su falta de trabajo o que esté trabajando en otras cosas. Usted, por ejemplo, eso es lo que yo le pido. ¿Usted considera tal vez, señora Van Ostende, que está faltando tal vez algún tipo de explicación o aclaración por parte del comisionado? ¿Se ha pronunciado el comisionado al respecto? El comisionado se pronunció hace unos días y yo creo que también en el sentido de que en los últimos borradores ya estaba aclarada esa situación, que en los últimos borradores ya se habían pulido. Y eso es lo que ha dicho el comisionado. Entendemos que, y es lo que llevamos diciendo desde el principio. Así que bueno, yo lo que sí quiero es que además no solo es el decreto, hemos focalizado mucho el tema del decreto, pero nosotros que hicimos tantas cosas en el sector primario, que es verdad que, fíjese, en el mes de diciembre del 2021 estábamos ya pagando pérdidas de renta, todavía estaba el volcán en erupción y ya estábamos pagando pérdidas de renta a los agricultores para cubrir todas esas pérdidas. Conseguimos seguir pagando esas pérdidas de renta, conseguimos sacar ayudas para reconstruir fincas, ayudas por 25 millones, ya hay fincas que se están reconstruyendo los bordes de coladas con estas subvenciones que aprobamos nosotros. Y este año, desde que se terminó la última legislatura y empezó el nuevo gobierno, hemos visto que no hay nada nuevo tampoco al respecto de otras cuestiones. Es que ni siquiera han pagado las pérdidas de renta de este año, ni siquiera han sacado la nueva convocatoria para reconstruir fincas. Eso solo en el sector primario, ya no hablo del resto de sectores, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que un partido como Coalición Canaria, que prometió tanto antes de llegar a las elecciones, no ha sido capaz ni siquiera de continuar nuestro trabajo. Ya no digo de cumplir sus promesas, ya no digo de abrir portonaos, de pagar el 100% de lo perdido, de, yo qué sé, de todo lo que decían ellos, de dar viviendas inmediatamente. Todo eso lo prometieron, no han sido capaces ni de continuar lo que estábamos haciendo nosotros. Bueno, yo sí le pido que por favor se pongan las pilas y que hagan lo que ellos tanto exigían al anterior gobierno, que ellos trabajen y ejecuten. Además,
No nos olvidemos que incluso con más cargos, con un viceconsejero de recuperación de La Palma, que su único trabajo es la recuperación de La Palma, no como los demás que estuvimos atendiendo las urgencias de Ucrania, el COVID, el volcán. Tuvimos que desdoblarnos, triplicarnos para poder llegar a todas las áreas, en todas las islas y en todos los problemas y todas las crisis que tuvimos. Para intentar cerrar esta entrevista, señora Van Ostende, e incluso poder empatizar con todas estas personas, principalmente con los afectados por la erupción volcánica, ¿usted entiende que la ciudadanía debe estar hecha un lío? Sobre todo porque, claro, estamos ante dos versiones y la gente ya no sabe quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, porque al final cuando hay dos versiones, una pesa más que la otra. Sí, y a nosotros, como decía antes, parece eso de tenis, ¿no? Un juego de tenis en el que va la pelota de un lado para otro y nos parece que también hay que cortarlo. Es decir, si alguien te acusa de inconstitucionalidad o lo que sea, que presente los informes, que presente las pruebas. Pero no puedes emitir una acusación y mantenerla en el tiempo sin ninguna prueba. Y bueno, y el tiempo nos pondrá cada uno en su sitio. El tiempo dirá. Usted, por ejemplo, y disculpe que la interrumpa, ¿no ha visto ningún informe donde consten todas esas advertencias de inconstitucionalidad? Nosotros tuvimos reuniones por videoconferencia con los ministerios en los que nos advirtieron que, por ejemplo, en el decreto de reconstrucción agrícola aparece la figura del consorcio de recuperación, la Agencia de Recuperación de la Normalidad, y que el Estado entendía que no le gustaba y entendía que no podíamos ponerlo porque obligaba a participar al Estado en este consorcio. Y el Estado decía que de forma obligatoria no podían estar de forma voluntaria. Eso se resolvió. Y de hecho eso ni siquiera estaba en nuestro decreto, se nombraba en nuestro decreto que existía una agencia, pero esa agencia se regula en el decreto de residencial y se modificó en el último borrador. Yo le invito, vaya usted al borrador de residencial, al último, al número 8, y verá si la participación del Estado es obligatoria o voluntaria. Ya está, es que es bastante objetivo. Es voluntaria, pues ya está resuelto ese problema. Y con la declaración de impacto también en el borrador del número 8 aparece en la exposición de motivos la explicación de por qué no hace falta hacer una evaluación ambiental por toda la jurisprudencia que hay. Es decir, ya está incluido en el borrador la explicación y la argumentación a favor de que no hace falta hacer una evaluación ambiental. Y eso no lo hace el político, lo hacen los técnicos, juristas que han trabajado en esto y que siguen trabajando en el decreto, no se nos olviden, los mismos juristas y los mismos técnicos. Señora Van Ostende, no sé si lo que voy a decir a lo mejor es un tanto irrisorio, pero a veces yo me pregunto, ¿no sería más fácil que la propia oposición y el propio gobierno regional se sentaran, se cogieran de la mano y analizaran los decretos para detectar si supuestamente hay o no hay, existen o no existen esos atisbos de inconstitucionalidad? ¿No sería mucho más productivo y más eficiente? Nosotros estaríamos encantados, ¿vale?, de hacer una reunión, de hacer una reunión bilateral, digamos, oposición-gobierno, y vamos y nos prestamos y nos ofrecemos a aclarar todas las dudas que el gobierno tenga, incluso con los ministerios. Nos ofrecemos a colaborar porque para nosotros esto es prioritario. Necesitamos seguir trabajando en la reconstrucción de la isla, no podemos pararnos, es decir, tenemos que ir paso a paso, pero no podemos parar. Nos despedimos con este mensaje. Muchísimas gracias, señora Alicia Van Ostende, por habernos visitado y por haber aclarado todo este tema desde el punto de vista del Partido Socialista en torno a los decretos de reconstrucción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.